Bom, então nós iniciamos a nossa conferência de abertura com a professora Letícia, né? A professora Letícia é graduada em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem mestrado em Linguística também pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Ciências da Linguagem pela Universidade de Strasbourg II, e é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas, atuando principalmente nos seguintes temas: português do Brasil, espanhol como língua estrangeira, pragmática, fonética experimental, prosódia, sociolinguística e dialetologia, e mais recentemente em estudos linguísticos da tradução no par português-espanhol. Ela foi bolsista da Agência Espanhola de Cooperação Internacional no pós-doutorado na Universidade de Alcalá. Ela foi bolsista também no programa Jovens Professores e Pesquisadores da América Latina, do Programa Europeu de Bolsas Coimbra, onde também fez um pós-doutorado, e também do Prêmio Programa Cientistas do Nosso Estado 2008, também bolsista da FAPERN, e foi premiada no Prêmio Projeto Editoração 2009 na FAPERN, né? O último pós-doutorado da professora foi em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu acho que o currículo da professora Letícia dispensa qualquer comentário, né? A professora Letícia tem uma larga história nos temas que nós vamos trabalhar nessa noite, e com vocês agora, a professora Letícia, a quem mais uma vez eu agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria só de finalizar dizendo que eu vou ficar um pouco ainda na sala anterior, para se alguém entrar, eu dar as orientações de que devem migrar para esta sala, e depois eu entro de fato nessa sala pelo computador. Bom, obrigado, Letícia, agora com você. Obrigada, Alex. Beijo grande. Volta logo. Volta logo. Posso começar? Por favor, Letícia, pode começar. Dá para ver a apresentação? Sim. Mas ainda não está modo, né? Aqui, então vou começar. E agora está tudo bem? Sí. Estamos comenzando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un gusto estar aquí hoy. Me gustaría empezar agradeciéndoles a Giancarlo da Silva Gómez y a Joana Pardo González. Son los dos profesores con los que estoy compartiendo el curso de fonética y fonología este semestre en la UFRJ, y sin ellos realmente yo creo que no hubiéramos conseguido ni hacer el semestre ni estar hoy aquí. Me gustaría agradecerles también a Carolina Gómez da Silva de la Universidad Federal de Paraíba, a María Estela da Silva Pinto de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, a José Ricardo Dordrón de Piño del Colegio Federal Pedro II y a Natalia dos Santos Figueiredo da UNILA. Yo creo, aquí están Gian y Joana. Yo creo que estamos todos de alguna forma, ¿no? Con ese espacio que están abriendo. Alex no está, se fue, pero cuando vea la grabación que abrieron, es una forma de resistencia y de mostrar que la educación pública, gratuita y de calidad tiene que ser una prioridad en nuestro país. Por eso les agradezco muchísimo la escucha y la invitación. No todo se puede vender y comprar, ¿no? Salud y educación son dos cosas que creo que no. El 12 de octubre es una fecha que para mí, en mi vida personal y en mi vida profesional y social, es una fecha muy importante. Entonces, se suma eso, el honor de estar aquí con ustedes y hablando de estos temas sobre los que he estado investigando gran parte de mi vida. Me gustaría entonces, antes de empezar, evocar dos situaciones sociales con relación a esta fecha. En España creo que se festeja el Día de la Hispanidad,
En América, hace algunos años se la conoce como el Día de los Pueblos Originarios y se recuerda los 500, hoy, este texto es antiguo, de la Universidad Católica de Perú. En el texto decía hace 523 años, ya hace 528, el navegante genovés Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanaí y así empieza el proceso de exploración de tierras y de recursos naturales de los pueblos originarios que lamentablemente sigue hasta hoy, y el proceso de colonización que según fue parece que todavía no está acabado, sobre todo en lo que es la parte de Amazonía. También me gustaría recordar el 12 de octubre, el catedrático Miguel de Unamuno. En la película, no sé si la vieron, si no la vieron les recomiendo que la vean, Mientras dure la guerra. La escena final de la película es que recuerda y retoma el discurso de Unamuno frente a las tropas franquistas ya prácticamente victoriosas, y en las que él se espanta con la paradoja, ¿no?, de viva la muerte, ¿no? O sea, muera la vida, ¿sí? Creo que son palabras lamentablemente bastante actuales para nosotros en este contexto. Durante el discurso, ahí durante las tropas, Miguel Unamuno, y aquí el actor, dirigido por Alejandro Amenábar, nos deja el mensaje de que vencer no es convencer, conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis, he dicho. Y en un determinado momento también de este discurso de Unamuno, en la Universidad de Salamanca, Unamuno le recuerda al general o capitán, no sé, que estaba allí, le recuerda que la universidad es el templo de la inteligencia, y es entonces nuestro templo, es nuestro lugar. Voy a empezar la conferencia sobre fonética y fonología hablando sobre intercomprensión, y la dividí en tres partes, ¿no? La primera parte voy a hablar un poco sobre el tema de la intercomprensión, el tema de la intercomprensión entre portugués y español a partir de consonantes y vocales. La segunda parte, el tema de la intercomprensión a partir de elementos de prosodia. Y en la tercera parte, el tema de la intercomprensión a partir de elementos de expresividad, pensando en cómo pueden o se puede adaptar, usar o integrar estos materiales a clases de lengua extranjera. Sobre las consonantes, lo que más me gustaría resaltar es el tema de las oclusivas. ¿Sí? El sistema de oclusivas del español pasa por un proceso histórico de sonorización que hace que las consonantes oclusivas se realicen, PTQ, ¿sí?, se realicen históricamente, según las diferentes localidades, con más o menos tensión articulatoria o más o menos sonorización. Este proceso de debilitamiento de la serie de oclusivas sordas y sonoras, sobre todo PTQ y BDG, es uno de los principales problemas de comprensión del español, entre variedades del español, y para alguien que habla español, cuando ustedes se dan cuenta que no entienden nada de lo que alguien les dice en español, sea de otra variedad lingüística o sea como lengua extranjera, es porque hay algo en el debilitamiento de las oclusivas que llegó a grados de sonorización a los que probablemente no están acostumbrados o habituados. Entonces, es común que PTQ, BDG, sobre todo BDG, se realicen como fricativas, BDG, o sea, cada vez con menos tensión articulatoria, más sonoridad, más apertura de la boca, ¿sí? O sea, se pierde el cierre y se gana en
en lo que se dice debilitamiento de la oclusión y aumento de la sonoridad, ¿no? Entonces, B, D, E, eso cualquier hablante español realiza estos sonidos como B, D, E. En determinados contextos más avanzados se llega a perder completamente el ruido y hacerse realizaciones que son totalmente sonoras, son semiconsonánticas, como Y y W, o se llega incluso al cero fonético, ¿no? Entonces, este proceso de debilitamiento de las oclusivas, cuando uno acelera en español, cuando habla más rápido, el impacto de la velocidad de habla recae sobre el sistema de las oclusivas, ¿sí? Que se realizan con menos tensión articulatoria y con menos ruido y con un aumento de la sonoridad. Entonces, podemos llegar a cadenas sonoras continuas, ¿no? Como vamos a ver. Las condicionantes de este debilitamiento son la localización de dónde es el hablante, pero también la velocidad de habla. O sea, cuanto más rápido se habla, más se debilita el sistema de consonantes. Según sea la persona, se llega más fácilmente a etapas más avanzadas, ¿no? Entonces, relacionado a velocidad de habla, tenemos factores pragmáticos como foco, tópico, expresividad como afecto, cariño o agresividad, está en un registro más o menos coloquial. Entonces, por ejemplo, en una frase como quiero ver a mi abogado, ¿no? Dicha, por ejemplo, con fricativa sería quiero ver a mi abogado, dicha con aproximantes, quiero ver a mi abogado, y dicho con cero vocálicos sería quiero ver a mi abogado, y realmente, a mi abogado. Entonces, realmente eso es lo que hace que, a medida que, por ejemplo, palabras como idiota o ignorante, ¿no? Que son insultos y se realizan con un grado de tensión bastante importante. En idiota, ignorante, dichos con rabia, se puede llegar a un ensordecimiento, ¿no? Idiota, ignorante. Y cariñosamente, qué idiota, a medida que se va disminuyendo la tensión de la ira, de la expresividad de un afecto negativo, y se aumenta el afecto positivo, disminuye la tensión articulatoria y disminuye también la oclusión y aumenta la sonoridad. Es un fenómeno en partículas discursivas como qué bien y qué bueno también se pueden observar. O sea, se puede llegar a qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, ¿no? De qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. O qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. En fin. Hay todas las variedades dialectales, sobre todas las variedades dialectales entran en este proceso de sonorización y debilitamiento de las oclusivas, que van de realizaciones menos tensas a más tensas. Y claro, por ejemplo, yo diría que México y Centroamérica, Perú y zona andina están más entre B, D, G, después el Río de la Plata, la variedad castellana, Chile, Chaco, entre Y, W, ¿sí? Y claro, Andalucía, Canarias y Caribe llegan con mucho más facilidad al cero fonético. Esa es una gran diferencia entre el español de Bogotá y el de Ciudad de México, por ejemplo, en el que el español de Bogotá llega acompaña a Andalucía, Canarias y Caribe, mientras el de Ciudad de México se dice que es uno de los más conservadores. Hay un mito, ¿no? Que los mexicanos hablan mejor porque pronuncian las Ds, ¿sí? Aunque pronuncian las D, por lo menos entre africativas, B, D, G, todos llegan, ¿sí? Mientras que los que están más avanzados estarían más entre aproximantes, Y, W y cero fonético, ¿no? Soy de Bogotá o soy de Bogotá. La persona de Ciudad de México, no sé cómo es, soy de Ciudad de México, o si, no diría, soy de Ciudad de México. En fin, Alejandra, que está por ahí, nos dirá después. Me pregunto cómo se dice eso, yo no sé,
chingada, no sé, chingada o chingada o chingada. Chingada sería alguien caribeño que lo pronunciaría de esa forma. También pues, la chingada que forma parte del paisaje lingüístico. Cuanto más sonoro sea el segmento, más tiende a debilitarse. Si está en una posición acentuada, no, entonces el acento disminuye la tendencia a que se realice con menos tensión. La posición de intervocálica es la posición excelente por excelencia para el debilitamiento, y las sílabas átonas también, ¿sí? Entonces las consonantes que más se debilitan son las más frecuentes, las labiodentales, D y T, y sobre todo la sonora D, ¿sí? Que sería el prototipo de este fenómeno, que se conoce también popularmente como comerse la D. En marcadores conversacionales, en preposiciones, en fórmulas rituales de salud, como saludos o agradecimientos, donde no hay un empeño muy grande de la persona, se dice de forma más mecánica, en formas nominales y en intensificadores, por Dios, por Dios. Y bueno, ese hijo de puta también bastante, ¿no? Hijo de puta, que tiene varios tipos de lexicalizaciones posibles a partir de ese debilitamiento de oclusivas. Entonces, un lugar donde se puede observar bastante bien hasta dónde llega el debilitamiento de oclusivas de un hablante es en los participios, ¿sí? En los participios pasados. Si yo digo estoy cansado, africada, ¿no? Cansado, o cansado, cansado con aproximante, o cansado con cero fonético. Igual cansada, cansada, cansada con fricativa, cansada con aproximante, y cansar con cero fonético, y partido o partido o partido. En fin. En el tiempo entre costuras, en la serie Tiempo entre costuras, la protagonista dice que nació en un barrio castizo de Madrid y va a coser, va a trabajar a las zonas más nobles de la ciudad. Y cuando va a Marruecos, un amigo que se consigue ahí, la reeduca en su forma de hablar, y una de las cosas de las que ella se está siempre corrigiendo es en ese participio pasado, ¿no? Que es el pasado. Es como que ella dice pasado. Eso sería más característico de un barrio más popular que de una zona de una persona de buena familia o de más poder económico. Esa es la representación que se tiene, porque hay un texto de Lázaro Carreter en el Dardo en la Palabra, y que dice que hasta el rey, en el caso ahora es el rey emérito, ¿no? En la época era el rey Juan Carlos, que hasta el rey dice ha llamado. O sea, sería una... Y yo tengo también una amiga madrileña que me contó como su sobrina de 10 años, cuando entra de casa, ¿no? Y le pregunta a la familia, ¿habéis comido? ¿Habéis comido? ¿Habéis comido? Entonces, ese ¿habéis comido? ¿No? Para habéis comido. Entonces, yo pienso que depende del lugar, depende hasta dónde se llega con este debilitamiento de las oclusivas, pero es realmente el lugar que sufre o sea, todos nos comemos, articulamos menos cuando hablamos más rápido, más rápido. Pero ¿dónde cae dónde choca, en qué parte del sistema recae la desarticulación? Eso es depende un poco de las lenguas. Yo creo que para el español el impacto de la aceleración recae sobre las oclusivas, sobre todo B de G, ¿no? B de G, O de G. Y no es lo que pasa, y es a través de esos sonidos que incluso llegan, según algunos autores, llegan a perder la oposición de sordo y sonoro, y pasan a realizarse como más o menos tenso. Entonces, para identificar dónde están B de G, uno tiene que más o menos tratar de, por la percepción, de percibir si el sonido en realidad no es si es sordo o sonoro, si es más o menos tenso. Por la realización de este sonido es como se dice que se reconocen a los extranjeros, o a los que tengan acento extranjero hablando en español, ¿sí?
particularmente alemanes e ingleses, que no tienen realizaciones sonoras, solo tienen realizaciones sordas, lo que es al contrario del sistema español, que tiene más realizaciones sonoras. Entonces, para un inglés o un alemán, PTK, sordos se oponen a PTK, con la aspiración, ¿no? PTK. En el caso de habla actuada, tenemos el caso de esta niña que vive en internet, que creo que es mexicana y vive en Estados Unidos. La madre le pregunta cómo un mexicano dice ceviche y cómo alguien que habla inglés dice ceviche. Entonces, en estos videos, la niña, la forma como ella pronuncia ceviche y chile verde, es realmente a partir de donde marca el acento de alguien que habla inglés hablando español, es a partir de B, ¿no? En este caso. Y estos dos chicos también que se hicieron virales en su momento, ya creo que hace más con ese video que difícil es hablar en español, creo que ya tiene como 8 años, porque hay una entrevista, los dos creo que son venezolanos, diciendo que hacía 8 años que habían hecho ese video y explicando cómo era, y me pareció que podrían ser venezolanos. Entonces, realmente, cuando van a imitar a los gringos hablando en español, donde marcan en habla actuada el acento extranjero serían baile, ritmos y diferentes. En fin, diferentes. Bueno, este cartel no sé dónde es, pero de alguna forma resume bien dos tendencias fonológicas del español, una del sistema consonántico y ya anticipando aquí otra del sistema vocálico, que son contrarias, son al revés de lo que ocurre en portugués, ¿sí? Una de ellas es el debilitamiento de las oclusivas. Entonces, es tiempo de estar guardados, quédate quédate en casa y que la fuerza te acompañe. Como no tiene acento, no se sabe a veces quédate o quédate, ¿no? En fin. Es tiempo de estar guardados. Entonces, guardados sería una representación a través del cambio ortográfico de ese debilitamiento de oclusivas, guardados, y estar sería el segundo fenómeno que vamos a ver ahora con el vocalismo, es en español la posición acentual más débil. No es como en portugués la postónica, es la pretónica. Entonces, si algo tiene que caer, si alguna vocal cae, son las o se reducen, son las que están en posición pretónica. Entonces, estar, ¿no? Es tiempo de estar guardados, quédate en casa. No es lo que pasa, vamos a ver con el portugués. Entonces, cuando alguien acelera su velocidad, habla más rápido, en español, sea donde sea, con distintos grados, esa aceleración recae sobre la desarticulación, vamos a decir así, del sistema de oclusivas. En portugués, en portugués de Brasil por lo menos, y el europeo creo que está más avanzado con relación a ese fenómeno, cuando uno habla más rápido, lo que sufre el impacto de esa aceleración son las vocales átonas, sobre todo las postónicas, no las pretónicas, como puede pasar en algunas variedades o en un español coloquial. Con relación entonces a las vocales para la intercomprensión, creo que es importante destacar y trabajar, por un lado, el tema de la acentuación y de la reducción vocálica, y por otro lado, el tema de la nasalidad y la nasalización. O sea, así como si alguien habla rápido en español y nosotros no entendemos nada, sea porque sea otra variedad del español, sea porque sea lengua extranjera, podemos estar seguros que es algo que se relaciona al sistema de oclusivas, que está mucho más avanzado a lo que estamos acostumbrados a oír. Cuando hablamos más rápido en portugués y desarticulamos, lo que desarticulamos son las vocales átonas.
Y además, si a eso se le suma el proceso de nasalización, yo pienso que son esos dos procesos los que dificultan un poco la comprensión de alguien que habla español, cuando alguien que habla portugués se pone a hablar español y guarda o mantiene estos dos rasgos, ¿no? Entonces, un ejemplo, lo había usado en mi tesis, es esta palabra, ¿sí? Yo estaba trabajando con noticias, informativos, y esta palabra la vi en dos informativos. Uno en el medio de una manifestación en Panamá, Caribe, ¿no? Que la persona estaba indignadísima con algo que había hecho Estados Unidos en el medio de una protesta y decía, Estados Unidos, o sea, debilitamiento de las oclusivas llegó a tal punto que quedan solo los centros vocálicos de las sílabas, ¿sí? Estados Unidos, como pasa en Estados Unidos, algo así, Estados Unidos. Y al revés, también tenía a un chico paulista, ¿no? De São Paulo, que estaba hablando de informática y al final del enunciado, como grado máximo de debilitamiento, vamos a decir así, llegó a esta realización. Estados Unidos, como acontece nos Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces, ahí ven como cuando uno habla más rápido y desarticula, llega a dos, a partir de una misma palabra gráfica y con una etimología común, vamos a decir así, llega a dos realizaciones fónicas en sus grados más avanzados de desarticulación, o cuando uno habla más rápido, ¿no? O depende de la localidad donde sea. Esa sería la realización paulista, ¿no? Estados Unidos. Esta no la oí, pero me imagino que si fuera carioca de Río de Janeiro sería Estados Unidos, creo. Esto es inventado. El tercero es inventado, las dos primeras no son inventadas. Hablando de Estados Unidos, entonces vamos a ver algunos ejemplos de Estados Unidos junto con Colombia, Argentina, Estados Unidos y España son los 4 estados nacionales que tienen más o menos el mismo número, entre 50 y 60 millones de hablantes de español. Son los 4. Y solo esos 4 estados nacionales, vamos a decir, entre los 4 le pierden a México, que tendrá unos 130 millones de hablantes, o sea, casi 3 veces más que cada uno de esos. Solo para tener una relación más o menos o sea, el número de hablantes no significa mucho en realidad, sobre el poder que tiene una lengua, ¿no? O una variedad sobre otra. También están cuestiones económicas y políticas, pero no deja de ser un buen indicativo, ¿no? En el caso en América, yo creo que Argentina, Colombia y México son los que tienen también políticas lingüísticas de promoción o de trabajo sobre lo que serían variedades del español, como una inmersión en el español como lengua extranjera, ¿no? Algo así. Aquí tienen este mapa de Wikipedia sobre la entrada de Estados Unidos, del español de Estados Unidos. Y para trabajar las vocales les traje unas muestras, ¿no? De esta canción que se escribió en Estados Unidos sobre Puerto Rico, ¿no? Se escribió en Spanish Harlem, la escribió Rafael Hernández, la deben conocer. La historia de este jibarito de Borinquén, que es el nombre ancestral de Puerto Rico, que va al mercado a vender lo que tiene del campo, ¿no? Y para esta canción, ustedes pueden encontrar en internet 44, eso que lo encontró Joana, ¿sí? 44 versiones de esta canción. Nosotros estamos trabajando con 7 versiones de esta canción, una de Daniel Santos, que es puertorriqueño, un mix que hicieron puertorriqueños de Estados Unidos, Marc Anthony, Ednita Nazario, Gilberto Santa Rosa y la India, sus 4 personas, una versión de Plácido Domínguez de esta español, una versión de Javier Solís, mexicano también de esta canción, una versión de Facundo Cabral, argentino,
La versión que a mí, que yo conozco desde siempre, que es la de Víctor Jara, el chileno, y la versión que nos trajo Caetano Veloso, para, fue el que introdujo, vamos, en la interpretación brasilera, el tema de esta canción, ¿no? Entonces, si ustedes escuchan estas versiones y la comparan con la de Caetano Veloso, se puede observar bastante la diferencia. Por ejemplo, el de Argentina, las realizaciones de Argentina, la canción empieza con Sale, ¿no? Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, Sale. Entonces, en este Sale se hace un trabajo melódico de entrada, ¿no? Que cada intérprete lo va a hacer a su manera. Y lo que vemos es que en la versión argentina hay un tratamiento isométrico de las dos sílabas, ¿no? Sale. ¿Sí se oye? No se oye. Okay. Sale. Sería, sale el mismo tiempo, ¿no? Para las dos sílabas. Pues tienen esta versión de Víctor Jara, la que ven que sale, el le es más largo que el sa, ¿sí? Y ahí tienen la proporción entre sa y le. La de Plácido Domingo, también la proporción de sa y la proporción de le. La sílaba posttónica, el movimiento más importante en español fonológicamente es el de la sílaba tónica hacia la sílaba postónica. El que en portugués es al revés. El movimiento más importante melódico y de tiempo es de la sílaba pretónica hacia la tónica. Cuando llega a la postónica hay como una caída, un desaparecimiento, ¿sí? Una reducción, lo que sería la reducción vocálica de la postónica en portugués, que en el portugués europeo está bastante más avanzada, vamos a decir así. La versión mexicana, un poco más isométrica, igual que la argentina, pero igual gana la postónica. La versión de Puerto Rico tradicional de Daniel Santos, de los años 50. El alargamiento de la le, ¿no? Sale. La versión más contemporánea, ¿no? Y en la versión de Caetano, ahí vamos a ver el alargamiento de la tónica, aquí en azul, que es totalmente desproporcionado con relación a las demás interpretaciones, ¿sí? ¿Ya? Entonces ese sería con sale, ¿sí? Lo mismo pasa con alegre, ¿sí? La tendencia aquí, el jibarito va, primero va alegre y después vuelve triste, ¿no? Porque no vendió nada. Entonces, eso es cuando va alegre, él y su mula van alegres. Ale, la sílaba tónica, la tendencia es alargar la postónica, ¿sí? No la tónica. Para. Plácido Domingo. Javier Solís. Daniel Santos. Estos chicos de Puerto Rico, son 4 intérpretes. Y ahora la interpretación de Caetano Veloso, que no es ni mejor ni peor, o sea, él es un cantante brasilero que está interpretando esta canción y la interpreta a su manera, ¿sí? Pero es una marca identitaria, no sabe, por ese alargamiento de la tónica, de ale, fíjense si consiguen oír la proporción entre ale y gre. ¿Sí? ¿Ya?
Lo mismo pasa con triste, ¿sí? Mi triste. Triste. El juego de melódico está en T, ¿no? La última sílaba. Mi triste. Y triste. Y triste. Y triste. Y ahora Caetano. Pues creo que queda bastante claro el movimiento de alargar la tónica en portugués en contraste con el de las demás variedades, que es el del alargamiento de la postónica. Esa diferencia acentual rítmica, y más la nasalización, hacen que son dos marcas vocálicas de vocalización que hacen que uno reconozca rápidamente si el que está hablando español tiene un origen de habla portuguesa o no, ¿no? Pensando así, diciendo así, cantando así. Pensando así, riendo así y cantando así por el camino. Entonces, la tendencia en español es realizar estos segmentos nasales con dos, ¿no? Un segmento vocálico y un segmento consonántico, ¿no? Y la vocal menos nasalizada de lo que la va a realizar Caetano, que igual es un trabajo de coaching bastante importante, ¿no? A ver, que baje el sonido del ordenador. Vamos a ver si se oye mejor. Entonces, las nasales. Cantando así, diciendo así, riendo así. Cantando así, riendo así, diciendo así. Pensando así, diciendo así, y cantando así. Pensando así, diciendo así, riendo así. Pensando así, diciendo así, cantando así. Pensando así, diciendo así, cantando así. Cantando así, diciendo así, pensando así. Cantando así, diciendo así, pensando así. Pensando así, diciendo así, cantando así. Esa es la realización de la nasal caribeña, ¿no? Que es un poco, que es nuestra realización velar, ¿no? Cantando así, diciendo así, riendo así, que hace con que la vocal sea un poco más nasalizada, pero no llega, no sé si lo van a oír o no, pero no llega al grado de nasalización de lo que hace Caetano Veloso. Pensando así, diciendo así, cantando así. Solo el primero, pensando, es el que está más nasalizado. Pensando así, cantando así, diciendo así, en fin. Entonces esas serían dos marcas de identidad fónica que yo creo que caracterizarían a alguien que habla portugués cuando habla en español, ¿no? Y ahí después depende de cada uno qué es lo que quiere hacer con eso, evidentemente, ¿sí? Por ejemplo, la interpretación de Caetano Veloso es la interpretación de Caetano Veloso, la voz que ustedes tengan hablando en español será la voz que cada uno tenga hablando en español. Eso es son dos cosas diferentes, ¿sí? O sea, el tema es que por la reducción vocálica y por la nasalización se reconoce un hablante de portugués. Si eso molesta o no, si eso se considera positivo o no, eso es otro tema. Sería otro tema. Con relación a la intercomprensión en la parte prosódica, ¿no? La prosodia, yo voy a tratar básicamente de la entonación en general y del tema de las preguntas en particular. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos una imagen de este tipo, no? O sea, ¿qué significa esta imagen? ¿Qué es lo que representa? ¿Cómo la podemos leer y para qué nos puede servir para
una clase de español lengua extranjera para trabajar la oralidad, la pronunciación y la fonética entonativa. Durante el postdoctorado que mencionó Alex con la profesora Isabel Seara, que fue mi supervisora en la Universidad Federal de Santa Catarina, uno de los trabajos que hicimos fue la traducción de un capítulo de Bob Led, que es prosodia, de este libro, Simultaneous Structure in Phonology, que está disponible gratuitamente en las páginas de esta revista, Working Papers en Lingüística, el segundo volumen 2019. Si a alguien le interesa un histórico y un detallamiento de qué es prosodia y qué es entonación, creo que ahí tienen un buen material en portugués, ¿sí? Según Boblet, prosodia es todo lo que no se alcanza a representar con el sistema escrito, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, de la tira de Quino, en el habla de Guille, el hermanito de Mafalda, entre poqué, entre la progresión de los 4 poqués, se ve como el sistema escrito no consigue representar la intensidad que va aumentando en la pregunta ¿por qué? ¿No? O sea, que se va aumentando. No es el sistema escrito, es el sistema gráfico el que tiene estrategias de representación, aumentando la letra, aumentando el espesor de la letra, pero no es la palabra, digamos así, es la misma, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No está en el sistema escrito lo que se puede representar con cómo representar la prosodia. Ese es un dilema, ¿no? De los estudios de fonética y fonología, cómo representar la prosodia que no está contemplada en la representación del sistema escrito. Entonces, los ilustradores y los dibujantes encontraron estrategias de convencionalización de estas marcas. Aquí sería de la intensidad, ¿no? Porque aumentando. Aquí también es un genio, para mí, Quino, ¿no? Vean el ritmo, ¿no? Del niño que se embala y que pide más sopa, ¿no? Todo, pita, todo, pita, todo, pita. Y después la intensidad que va bajando a medida que la letra también va disminuyendo. O sea, son estrategias gráficas para representar fenómenos prosódicos, vamos a decir así, que son fenómenos de ritmo, de intensidad, de duración y de frecuencia, ¿no? De frecuencia sería más cantado, más cantarolado. Entonces, los elementos prosódicos son el acento, el ritmo y la velocidad de habla, son cosas diferentes. La entonación y las pausas. Cuando hacemos un análisis prosódico es lo que hacia lo que miramos, ¿no? Lo que buscamos y lo que tratamos de describir. Esa descripción se hace a partir de descripciones de la frecuencia fundamental, de la duración y de la intensidad. Entonces, este es un material que el profesor João Moraes, del curso del profesor João Moraes, que nuestro grupo siempre cita, y que en breve saldrá por la editora Parábola. Entonces, la duración, la intensidad, la frecuencia se miden en milisegundos, en decibelios, en hercios, y están relacionados a distintas funciones o papeles fonológicos, ¿no? Para estudiar la entonación o para trabajar con la entonación, nosotros tenemos este proyecto, Atlas Interactivos de la Entonación del Español. Todos nosotros disponemos y podemos usar este material que está en internet, que está disponible gratuitamente, que es un proyecto que está coordinado por la profesora Pilar Prieto de Barcelona. Y en este mapa, creo que la financiación se terminó y no consiguieron hacer todos los puntos. No hay muchos puntos, pero tienen algunos puntos en América y tienen algunos puntos en España. ¿No? Yo creo que les hubiera gustado hacer más, pero se acabó la financiación del proyecto y quedó así. Y ahí, por ejemplo, si ustedes van aquí en América y entran en Buenos Aires, pinchan ahí en Buenos Aires, aparece una página como esta en la que les tienen una muestra y un análisis de una entonación declarativa. El enunciado declarativo es aquel en el que uno da información. Una interrogativa es un enunciado en el que uno pide una información.
y una imperativa, que corresponde a un acto directivo cuando uno le dice a alguien qué es lo que tiene que hacer. Serían los tres contornos contrastivos con relación a los tipos de actos de habla o modos de enunciación, vamos a decir, del tipo de enunciado. Y también los vocativos con la función apelativa. Entonces, ese material lo tienen en internet, y de ahí salen estas 1, 2, 3, 4, 5, estas 5 curvas que les voy a mostrar, que podrían ser un tipo de ejercicio del tipo, bueno, ¿de dónde es, no? ¿De dónde les parece que es este hablante, no? ¿El de Bogotá, de Buenos Aires, Santiago de Chile, de Madrid o de Ciudad de México? Vamos a ir primero los enunciados declarativos. Los enunciados declarativos siempre se oponen al enunciado interrogativo. El declarativo termina en una curva descendente, ¿no? Un tono bajo, mientras que los interrogativos se caracterizan por una subida al final, en algún punto del núcleo, del final del enunciado. No necesariamente al final del enunciado, en la última sílaba, pero una subida en la parte nuclear, no en la última sílaba necesariamente, pero sí en la parte nuclear, en las últimas sílabas, en el último acento el núcleo sería el último acento de la frase, que es donde está toda la carga entonativa. Entonces, lo que dice Sosa es que la variación dialectal de la entonación se puede ver más en los enunciados interrogativos que en los declarativos. Entonces, les voy a hacer oír estos 5 enunciados declarativos y después los 5 interrogativos. Ahí vean qué es lo que les resulta más fácil, identificar la localización, el origen geográfico del hablante por las declarativas o por las interrogativas. Las interrogativas tienen un alargamiento al final, que es donde está el movimiento melódico, y eso hace que realmente, perceptivamente, es una parte más larga, más rica, más compleja en entonación, en movimiento melódico, que hace que se preste más a la diferenciación. Pero vamos a ver. Toma una limonada. Está comiendo mandarinas. Bebe una limonada. Bebe una limonada. Ana tomó limonada. Nada, las interrogativas. ¿Tiene mermelada? ¿Tiene mermelada? ¿Tiene mandarinas? ¿Tiene mandarinas? ¿Ya llegó María? ¿Ya llegó María? ¿Tiene mermelada? ¿Tiene mermelada? ¿Tiene mermelada? ¿Tiene mermelada? Entonces, lo que vemos es que, con excepción de estas 2 curvas, todas las demás tienen algún tipo de subida al final en las interrogativas, menos la de Argentina y la de Buenos Aires y Montevideo, aunque no esté aquí, pero también sigue la misma curva, Montevideo y Buenos Aires, que tienen una subida en la tónica, que sigue en la postónica y baja. Si no, todas las demás más o menos terminan con diferentes escalas, pero movimientos ascendientes al final, si fíjense estas 2, hacia dónde llegan, ¿no? Estas 2 que tienen un comportamiento anómalo aquí, que tienen una curva aquí en el medio, son 2 enunciados interrogativos que se hicieron con foco. Esta es la marca característica del foco. Cuando yo quiero darle foco o focalizar una parte del enunciado, lo hago con esta subida y bajada en la tónica, ¿sí? Interrogativa, total, español, bueno, con españoles, totales, interrogativas, en fin. Esto sería el padrón entonativo de foco en español, y eso es una constante en todas las variedades del español. ¿Y qué pasa? Que justamente este padrón circunflejo sobre la tónica, que sube y baja en la misma tónica, es característico del padrón interrogativo del portugués de Brasil. Entonces, cuando yo hago una
una entonación. ¿Quiere Coca-Cola? ¿Quiere Coca-Cola? De esta forma, eso es foco, ¿sí? Mientras, o sea, eso, si yo repito este patrón del portugués de Brasil en las interrogativas en español, la persona se va a pensar que yo estoy o desesperada de sed o no da crédito, que yo quiero Coca-Cola. O sea, recibe una marca informativa de foco que la va a interpretar según el contexto de diferentes maneras. Fíjense que en la realización argentina también hay una forma circunfleja, ¿sí? También, o sea, sube en la tónica y baja, sube en la postónica y baja. Pero la diferencia es que el movimiento melódico del portugués esta subida se da de la pretónica hacia la tónica, mientras que esta subida en español se va a dar de la tónica hacia la postónica. ¿Quiere mandarinas? ¿Sí? ¿Quiere mandarinas? O sea, aunque sea el mismo padrón circunflejo, el movimiento se coloca en lugares, en locos, vamos a decir así. La implementación del padrón en portugués es de la pretónica hacia la tónica, mientras que el español es de la tónica hacia la postónica. Esto sería el portugués europeo. Algunos ejercicios, una propuesta de Carolina Gómez da Silva, en un curso que hicimos juntos, pero este trabajo es de ella. Un ejercicio interesante para entonación puede ser, por ejemplo, darle a los alumnos una frase sin puntuación y preguntarles cuáles son las distintas maneras que podemos leer. Entonces, vino a vernos el profesor Juan Pedro. Vino a vernos el profesor Juan Pedro. O esta, no vengas mañana, no es un buen día. Eso lo dije un poco más explicativo, como orden. No vengas mañana, no es un buen día. No vengas mañana, no es un buen día. O no vengas mañana, no es un buen día. En fin, depende de las diversas formas como pueden leer la misma frase. Ahí está donde se puede empezar a percibir qué es entonación, qué es prosodia, ¿no? Ser consciente, ¿no? de qué se trata. Otro ejercicio que propuso Carolina también es el reconocimiento de géneros orales, ¿sí? Entonces, ustedes hacen a que la persona oiga noticias, conversaciones, una clase, una publicidad, una entrevista. La persona oyendo tiene que decir, atribuirle a qué género pertenece. Otro, a qué tipo de discurso es. Entonces, oye una noticia, por ejemplo, o un político hablando, o el discurso religioso, o un profesor, o puesto lo que estoy tratando de hacer ahora más o menos bien, el discurso didáctico de una charla, de una clase, y se le pone a los alumnos, podría ser para reconocer los tipos de discursos y cuáles son las características que afectan una u otra, ¿no? Que distinguen uno u otro tipo de discurso. También los tipos de habla son bastante característicos, ¿sí? Si se trata de habla espontánea, de habla actuada, o de habla leída. Habla espontánea sería la oralización. La característica del habla espontánea es que es un discurso que se produce al mismo tiempo en el que se está oralizando, por lo tanto guarda marcas de ese proceso de cognición, de ese proceso de producción, con alargamiento, con pausa, con titubeos, de ese proceso cognitivo de producción y procesamiento del texto. Según Blanche Benveniste, ¿no? Hay muchas definiciones de habla espontánea. Esa definición de habla espontánea se opone al de habla actuada y al de habla leída, en los que el texto ya está listo, ya está preparado y se oraliza después. Entonces uno va a oralizar un texto que ya está acabado, sin esas marcas de procesamiento. Según Jacqueline Bessières, también otra lingüista francesa, me gusta bastante este esquema porque propone 7 niveles de funciones que tiene la entonación en el continuo del habla. Entonces, el primer nivel sería el nivel sintáctico para delimitación de fronteras de palabras, fronteras de sintagma, de frases, de párrafos. La función informativa para cuando uno quiere destacar una información, sea por una topicalización o una focalización, entran recursos prosódicos. O sea, a cada uno de estos niveles se podrían proponer ejercicios, ¿no? De distinción entre algo con foco o sin foco, sobre todo en el caso de las interrogativas que pueden
presentar problemas de intercomprensión. El nivel interactivo, la prosodia sirve para llamar y seleccionar en la interacción a nuestro interlocutor, para marcar que yo terminé de hablar o que todavía no terminé de hablar, la alternancia de turnos. El fin de un tópico conversacional, ya no tengo más nada que decir o quiero seguir hablando sobre determinado tópico conversacional. Y uno de los elementos que nosotros trabajamos bastante con nuestro grupo de investigación son los tipos de enunciado o tipos de actos de habla y esa oposición entre un enunciado declarativo, cuando un acto de habla en el que yo doy información, informativo, ¿no? Uno interrogativo en el que yo pido información y uno directivo en el que yo le pido a alguien o le digo a alguien, ahí hay varios grados de constricción, que haga algo, ¿no? El quinto, a partir de ahora, o sea, a medida que vamos aumentando esta tabla de funciones de la entonación, de la sintaxis, informativo, interactivo, tipos de enunciados, las funciones se van volviendo menos lingüísticas, ¿sí? Vamos a decir así. Entonces, todavía en el umbral de lo que podría ser lingüístico tenemos las actitudes del hablante con relación a lo que dice, ¿sí? Entonces, si lo dice con más seguridad, o si lo dice con duda, o si no está muy seguro, con descrédito, y ahora menos lingüística, la actitud que un hablante puede tener con relación a su oyente, ¿sí? ¿Cómo lo trata? Con cortesía, con ironía, con seducción, con autoridad, autoritarismo, autoridad, está siendo autoritario. La sexta función, el sexto nivel de la entonación, es la expresión de las emociones también, ¿no? Alegría, tristeza, furia, miedo, sorpresa, asco, serían las 6 elementales, ¿no? Las 4 básicas son alegría, tristeza, miedo y rabia, vamos a decir, serían las 4 Big Four, las cuatro emociones de base, en fin. Y los otros 2 niveles serían las marcas de identidad del hablante a través de la prosodia, sabemos se le da el estado fisiológico, si está ebrio, ¿no? Si está ebrio, si está drogado, ¿no? La variedad regional, las variaciones de estilo, el background sociocultural, o sea, si tiene un nivel de escolaridad más alto o más bajo, el género, la edad que tiene el hablante, todo eso se ve también a partir de marcas de entonativas, ¿no? También lo estamos computando y procesando cuando recibimos la voz de alguien. El último nivel tendría que ver con el procesamiento del habla, o sea, la prosodia marca, por ejemplo, si yo estoy buscando palabras, si estoy haciendo memory and recall, que si estoy buscando acceso a léxico, si estoy buscando acceso a palabras, estoy tratando de acordar de qué es lo que quiero decir, si sigo hablando, si paro de hablar, eso tiene mucho que ver, es fundamental para la inteligibilidad, que es un elemento fundamental, me parece, cuando uno va a trabajar la oralidad, pensar en, o sea, lo que podría respaldar una enseñanza correctiva de la prosodia, de la entonación, o de una intervención, ¿no? en el habla del otro, que no deja de ser algo violento, pero en fin, dentro de un contexto didáctico, una intervención en la forma de hablar del otro, es cuando dice respecto a la inteligibilidad, creo que se podría justificar, lo dejo así con varios condicionantes. En fin, según Jacqueline Bessières, cuando en las funciones sintácticas de la entonación se realizan a través de codificaciones rítmicas y respiratorias, ¿no? O sea, cuando se termina el aire, voy formando grupos de aire según la cantidad de aire que tengo en el pulmón y el ritmo que le voy imprimiendo a mi habla y cómo suministro el aire y las unidades de sentido. La parte informativa de foco y tópico, sobre todo foco tiene que ver también con esos grupos de respiratorios, grupos rítmicos, pero también con el nivel de esfuerzo que hago, ¿no? La parte de actitudes
tiene que ver con el esfuerzo fisiológico, o sea, las actitudes sociales, las actitudes con relación a lo que estoy diciendo, pero también tiene que ver con una codificación de la frecuencia, o sea, y también con la iconicidad de gestos vocales y después cuando veamos la parte de emociones, creo que se explica un poco mejor. La parte emocional también tiene que ver con una simbología sonora que tiene que ver con códigos de frecuencia convencionalizados a partir de relaciones de evolución del lenguaje y de cuestiones evolutivas, ¿no? de supervivencia. Entonces, por ejemplo, cuanto más grande es el animal, más grave es su voz. Eso hace que en emociones y en actitudes, una voz más grave va a codificar determinados tipos de actitudes y determinados tipos de emociones, ya que una voz más aguda, que se da con animales que tienen cuerpo más chico y más fragilidad, más pasividad, va a codificar, otro tipo de postura, ¿no? Frente al otro. Y también, entonces, la expresión de las emociones depende mucho del código de frecuencia, si son más grave o más agudo, y de todo lo que es la gestión, los gestos vocales, ¿no? La parte gestual. Y la última parte, que tiene que ver con la expresividad, las actitudes y las emociones, también es un trabajo que hicimos con la profesora Isabel durante el postdoctorado en Santa Catarina, y fue sobre esta película Divertidamente y cómo aparecen reflejadas en el doblaje las expresiones de alegría, tristeza. Aquí tienen primero la traducción mexicana y después la española para enojo, ¿no? Desagrado, México, asco, España, furia, para México, ira en España, temor en México y miedo en España. Para estos 5 personajes. Había un 6º personaje sorpresa también, pero lo eliminaron del script final, porque eran demasiados personajes. Pero en realidad alegría, tristeza, desagrado, asco, enojo, ¿no? Furia, ira, temor, miedo y sorpresa son 6 unidades, son 6 emociones que son bastante, tengo miedo de decirlo, pero en fin, vamos a decir así, universales, que son bastante... esta película está totalmente basada en el modelo de las emociones de Ekman, que es incluso uno de los que participan en la elaboración de la película, salen los créditos, ¿sí? Entonces aquí tienen, por ejemplo, toda la gestual para la expresión de la alegría, ¿no? Y esa gestual se traduce en estas realizaciones fónicas de la alegría, ¿no? We go out on the lake almost every weekend. A gente vai pro lago todo fim de semana. Vamos até o lago quase todos os fins de semana. Et on va sur le lac presque tous les week-ends. Entonces, ¿cuáles son las características de voz de estos actores que interpretaron a la niña, ¿no? Tocada por la alegría? Amplios movimientos de pitch, de frecuencia fundamental, o sea, muchas variaciones melódicas. Aquí, la curva azul sube y baja, ¿no? Habla más rápido, tiene un ritmo acelerado, y en francés, en portugués de Brasil y en Estados Unidos se puede oír que la persona está sonriendo. En el portugués europeo no. Y aquí tienen entonces las dos versiones del doblaje en español, ¿no? Nos gusta ir al lago los fines de semana. Vamos al lago todos los fines de semana. Y ahí sería interesante, porque un ejercicio interesante es ver cuáles son las realizaciones para alegría de estas realizaciones, cuáles son las que se logran oír en estas, si es rápido, si tiene movimientos melódicos o no. Eso sería, hay una polémica ahora en febrero de 2020 para la entrega de los Oscars, para la interpretación de la música de Frozen 2, creo que había unas 10 o 12 personas, chicas que cantaron, mujeres que cantaron en varias lenguas, y para español había 2 versiones, una mexicana y una española. Y a la versión mexicana le dijeron que la llamaron en Spanish, español, y a la versión española
fue presentada como, subtitulada como Castilla, ¿no? Y ahí eso causó toda una conmoción dentro de España. ¿Cómo puede ser que México es español y España es castellano? En fin, esos son cuestiones, problemas que surgen con relación a la clasificación del habla de las variedades americana y europea en productos audiovisuales. ¿Sí? Es una polémica que surge, una cuestión que surge, que no cabe aquí discutirla, pero es una cuestión, una constante. En tristeza, ¿sí? Tristeza, ustedes van a ver cómo es muy baja, que la persona está triste, es muy baja la realización. Entonces se oye, yo creo que voy a subir aquí, porque si no, no se oye absolutamente nada. ¿Sí? We did, We did, so I moved away. moved away. Oh, eu me mudei. Íamos Íamos antes antes de me mudar. de me mudar. Jusqu'au jour Jusqu'au jour où je suis partie. où je suis partie. Serían las realizaciones. Nivel de esfuerzo muy bajo, la voz es un susurro, el pitch de las vocales es chato, achatado o decreciente, hay una hipo, no una hiperarticulación. ¿Sí? Eso sería lo que caracterizaría la tristeza. Y aquí... Así era hasta que me mudé. que me mudé. Íbamos Hasta que nos mudamos. nos mudamos. Ya. Ahora, el desagrado, ¿no? No les voy a pasar, sí, no digo así. Oh yeah, that sounds fantastic. El desagrado es, ella está diciendo que algo es fantástico, pero lo está diciendo con unas características vocales que dicen exactamente lo contrario de fantástico. Sí, fantástico tendría que ser alegre, activado por el sentido léxico, pero no es lo que pasa aquí. Vai ser maneiro. Oh yeah, era uma coisa fantástica. Oh sí, ce serait génial. Y aquí tienen entonces los tipos el tipo de voz y los fenómenos fonológicos, fonéticos que realiza para el asco, y aquí tienen la realización mexicana Oh sí, suena fantástico. y la castellana. Sí, claro, sería fantástico. Con rabia, rabia creo que se pueden imaginar más o menos, ¿no? Alta activación, vocales más largas, frases con patrón entonativo decreciente, como si fueran imperativos, un gran margen de variación de pitch en las vocales, y la voz es muy tensionada, ¿sí? Entonces eso hace que como está oscura las marcas, ¿no? School was great, all right? Eu tô legal, tá? A escola foi boa, ok? Tout s'est bien passé, ok? Y aquí tienen la realización mexicana. Fue grandiosa, ¿de acuerdo? El cole genial, ¿vale? Y por último, las realizaciones con miedo. Ahí ven que ven aquí por las sombras que de nuevo es muy bajito, ¿sí? Cuando la persona tiene miedo, habla más bajo, pero habla con voces bastante agudas, ¿no? Okay. My name is Riley Anderson. I'm from Minnesota, and now I live here. La niña tiene que hablar delante de la clase, tiene miedo, ¿sí? O está insegura. Tá bom. Meu nome é Riley Anderson, sou de Minnesota e vou morar aqui. Ok. O meu nome é Riley Anderson, venho do Minnesota e agora é aqui que eu vivo. Oui, d'accord. Je m'appelle Riley Anderson, je viens du Minnesota et maintenant j'habite ici. Ya. Entonces, vamos a bajar aquí. ¿Cuál sería la realización mexicana para miedo, ¿no? Inseguridad, miedo ante la clase. Sí, claro.
Me llamo Riley Anderson, vengo de Minnesota y ahora vivo aquí. De acuerdo. Me llamo Riley Anderson, soy de Minnesota y ahora vivo aquí. Bueno, entonces más o menos este es el modelo de Ekman de las emociones, que es lo que se trabaja en esta película. Es importante ver que, vamos a ver que cuando hablamos de emociones y actitudes, todo lo que es visual tiene un impacto importante. Entonces, aquí esto es un meme, ¿no? Que muestra las distintas caras relacionadas a actitudes y emociones de esta actriz frente a la misma cara que así siempre sería una actriz poco expresiva. Esta, sea cual sea la actitud o la emoción que tenga, siempre va a ser la misma cara, ¿no? Entonces, como que esta es una mejor actriz, más versátil que esta otra, sería el meme en ese sentido, ¿no? Entonces, las emociones, las actitudes y los actos de habla tienen realizaciones multimodales, o sea, se realizan por pistas acústicas y por pistas visuales a la vez. Movimientos del cuerpo, en especial de la cara, hombros, manos, pistas acústicas, entonación, velocidad de habla, ritmo, pausas, calidad de voz. Esto tanto para las emociones, alegría, tristeza, miedo, rabia, si quieren, asco y sorpresa, actitudes hacia lo que estoy diciendo, si tengo una duda, si no creo en lo que estoy diciendo, o actitudes sociales hacia quien estoy hablando, si soy más cortés, si soy más seductora, si soy más irónica, ¿no? O relaciona los diferentes tipos de habla que realizo. Entonces, para distinguir en estos tres niveles necesitamos de pistas visuales, necesitamos de pistas acústicas, necesitamos también del léxico y la gramática que seleccionamos para marcar el sentido de estos tres niveles, y también tiene una cierta variación, vamos a decir así, cultural, ¿no? Depende mucho de la pragmática variacional, porque también depende de la conceptualización cultural que tenemos para determinados tipos de actitudes, como ironía o seducción y polidez, que son actitudes, que es lo polido y o cortés o descortés, que es una realización seductora o irónica. Son conceptos que varían bastante culturalmente también. No necesariamente se tienen el mismo concepto de algo y el lugar que ocupan las sociedades, ¿no? Algunas preguntas que pueden ser con relación a las emociones: ¿cuáles son los elementos que componen la expresividad del habla? ¿Cómo se etiquetan en las diferentes culturas? ¿Cómo se expresan las emociones en el continuum del habla? ¿Cómo se perciben? ¿Cómo se reciben? Con relación a los actos de habla, ¿no? ¿Qué elementos componen la expresividad de actos de habla directivos? Por ejemplo, pedido, orden, pedido cortés, súplica, advertencia, amenaza subliminal, no una amenaza velada, ¿no? Los demás actos como declarativos, interrogativos, los actos expresivos como agradecimientos y disculpas, o los actos rituales como los saludos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos fónicos? Las pistas visuales y las pistas acústicas que tenemos y conceptuales también, ¿no? Y ahí, para terminar, esta parte de expresividad es tan fundamental que afecta directamente la manera como tenemos de relacionarnos con los demás, y depende de quién somos y qué lugar ocupamos en la sociedad, ¿no? Remite bastante a eso. Entonces, en septiembre del año pasado, 2019, esta niña Greta hizo un discurso en la ONU, y hubo tres hombres en Brasil que dijeron, por ejemplo, que no le gustaban las expresiones faciales, el tono de voz y la postura que tenía Greta, ¿no? En la ONU, no le gustó. A Augusto Franco. Entonces, creo que algunos periódicos y revistas dijeron que se trataban de un discurso emocionante y la llamaron de pequeña indomable. Pero esos todavía eran medio como elogiosos. Pero hubo tres, según esta autora, una lingüista de la UNICAMP, hubo tres: Gustavo Negreiros,
Eduardo Jorge, do Partido Verde, que la llamó Gustavo Negreiro, no sé quién es, pero le dijo que era una histérica, una malamada. Eduardo Jorge, que dijo que tenía paixão pela raiva, ¿sí? Y Augusto de Franco, que ya vimos lo que era, que no le gustó la expresión facial, el tono de voz y la postura. Entonces la caracterizan como alguien fuera de control, indomable, alguien que no consigue, o sea, el opuesto de lo que se esperaría de una posición femenina, vamos a decir, de fragilidad, sería por el hecho de que está expresando rabia, indignación y firmeza, ¿no? Y ahí lo que esta autora, Gianna, aparece al final, italiano, dice es que dulzura, fragilidad sería lo que se espera de una mujer, del habla pública de una mujer, y no rabia, indignación y firmeza. Y ahí ella explica en este artículo qué es la comunicación, cómo va más allá de las palabras, de la estructura, de la gramática, implica en prosodia, implica en expresiones faciales, gestos corporales, hacia dónde dirigimos nuestra mirada, ¿no? Y ahí también dice como Dilma também era durona demais, Greta expresa raiva, no es bom, ¿sí? Y ahí cómo se educan a las niñas desde chicas que sean simpáticas y dulces, ¿no? Y todas las críticas que se hacen a ese comportamiento femenino que salga de ese molde. ¿Por qué traigo esto en este momento? Es porque es para mostrar cómo la expresividad marca nuestra identidad social y marca nuestras formas de interactuar, y están históricamente marcadas, ¿no? Están históricamente marcadas por el lugar que ocupamos en la sociedad y lo que se espera que hagamos, ¿no? La lingüista es Gianna Viscardi, de la Unicamp, ¿sí? que hizo este texto excelente sobre, ¿cómo se llama? Citando, por ejemplo, a Robin Lakoff, ¿no? Linguagem e o lugar da mulher. A marginalidade e a impotência da mulher é refletida tanto em como se espera que as mulheres falem, quanto na forma como se fala sobre as mulheres. O artigo foi escrito em 73, mas os questionamentos seguem, infelizmente, bastante atuais. E aí, nesse artículo, justificando o machismo daqueles que atacaram o discurso de Greta Thunberg na ONU. E aí, é um artículo com uma fundamentação linguística. Critica, ¿no? La actitud de esos tres hombres que dijeron que esta chica era histérica, o que no sabía hablar, o que no tenía conciencia de tomar palabra en público, ¿no? Y por último, para terminar, me gustaría terminar con otro homenaje a Quino. Durante toda la charla hubo un homenaje a Quino. Lo perdimos en estos días, ¿no? Entonces, sobre Libertad, este personaje tan chiquitito de Mafalda, cuando da vuelta al mapa mundi, ¿no? Lo coloca al revés, y Mafalda le dice, pero Libertad, lo estás poniendo al revés. Y ahí Libertad le contesta, ¿al revés respecto de qué? Y aquí fíjense como el grafismo es para aumentar el foco, ¿no? Al revés respecto de qué. La Tierra está en el espacio y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Y ahí vemos en esta tira de Mafalda, lo que ahora la termino de leer, pero me gustaría terminar el curso de fonética y fonología pensando siempre en cómo a través incluso de algo tan técnico como la fonética y fonología, podemos siempre incorporar una dimensión crítica a la enseñanza del español, en el sentido de desconstruir y enseñar a desconstruir y promocionar la desconstrucción de realidades que se presentan como normales y naturales, ¿no? Y es eso lo que hace Libertad aquí, con todos los elementos fónicos representados por el grafismo. Eso de que el hemisferio norte es el de que está arriba, es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba, para que los que creemos estar abajo, digamos, creyendo que estamos abajo, y traté de hacer el foco entonativo, ¿no? Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo, pero desde hoy, San se acabó.
Y ahí, entonces, ¿qué es ser crítico? Es eso, es plantearse preguntas, es problematizar situaciones dadas como naturales. Y yo pienso que en cada, incluso en algo tan técnico, ¿no? Como la descripción de sonidos y voces, no, me parece que se le da otra dimensión al estudio del lenguaje cuando entendemos que los sonidos y las voces participan socialmente en la construcción de sentido que se le da al mundo, ¿no? Y que nos dan a nosotros también. Entonces, ¿dónde estabas, Mafalda? No lo sé, pero algo acaba de acabarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasó mucho, ¿no, Alex? Disculpa. No, que no pasa nada. Muchas gracias, Leticia, por tus palabras, por tu excelente conferencia, ¿sí? Por la parte académica, pero también por las reflexiones que nos trae sobre, por ejemplo, los pueblos originarios de la América Hispánica, de este día, de las cuestiones sobre cómo, por ejemplo, la fonética y la fonología tiene tanto que ver con las cuestiones discursivas, textuales, y bueno, a mí me encantó y creo que a todos nosotros que estamos aquí ha sido genial tu conferencia, ¿sí? Bueno, y una vez más te lo agradezco por eso. Vale, ahora tenemos unos cuantos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Les pido que puedan poner su nombre en el chat y claro, ¿alguna persona quiere? Alejandra, qué gusto tenerla aquí. Y todos los demás, por supuesto. Bueno, Nuria quiere hablar, por favor, Nuria. Hola, muy buenas noches de nuevo. Estoy casi sin voz, pero perpleja. Realmente ha sido una excelente conferencia. Estoy casi sin palabras, Leticia. Muchísimas gracias. Ha sido excelente, insisto. No he visto el tiempo pasar, la verdad, por los puntos abordados y los riquísimos ejemplos que nos has traído. Ha sido realmente provechosa y para mí fascinante. Yo trabajo de vez en cuando con fonética y fonología y realmente me has dado muchas ideas y mucho material. Hay que refrescarse. Me alegro muchísimo, Nuria. Estoy muy agradecida por la invitación a los dos. Que nada, de verdad ha sido muy refrescante. Quería aprovechar para preguntarte, más que nada, como para nuestros alumnos o los alumnos en general de español, si tienes algún consejo que les das tú a tus alumnos para empaparse o para tener más contacto con el español, si tienes por ahí algún consejo que darles a los alumnos. Obviamente, sobre todo en cuestión de la oralidad en general, especialmente en fonética y fonología. Esa sería mi pregunta. Gracias, Nuria. Es una pregunta muy generosa, tanto para la conferencista como para los alumnos. En fin, no sé, yo realmente, yo creo que realmente empaparse es la idea, ¿no? De tratar de reconstruir esa inmersión. O sea, yo lo que sé de variación del español no lo aprendí viajando y tampoco no es tanto por contacto, pero aprendí muchísimo en mi época eran películas, hoy creo que son más series de Netflix, pero en fin, son un material riquísimo y las películas, ¿no? El mismo Amenábar, o sea, que yo soy fan de él,
esta última de Mientras dure la guerra, me emocionó muchísimo ese discurso, y cuando me di cuenta que me habían invitado el 12 de octubre, dije, uy, no, vamos, qué casualidad, ¿no? O sea, hay que, en fin, una serie de casualidades más o menos felices. Pero sobre los consejos, entonces, realmente se dice que los niños cuando empiezan a hablar a los 2 años, algo así, ya estuvieron 2 años inmersos en percepción, o sea, no empiezan a hablar porque todavía no tienen maduro el aparato fonador, articulatorio, pero en la parte de cognición y de percepción, yo creo que Gisbanda va a hablar de eso también en algún momento de las conferencias, que ella decía, la de percepción, cognición y producción. Realmente la producción es la última etapa, y yo creo que en lengua extranjera uno no tiene esas horas de exposición que son necesarias para que son como, serían 2 años de exposición antes de empezar a hablar. Claro que no es necesario porque no somos bebés, pero, o sea, yo creo que la parte de estar expuesto a lenguas y a variedades no lo tenemos suficiente, y evidentemente con las horas de clase no alcanzan, entonces, o sea, no alcanzan, no van a alcanzar nunca. Entonces, realmente lo que se pueda aumentar con producción audiovisual, los doblajes son excelentes, nosotros tenemos muchísimo material doblado. En América es más México, ¿no? Es más la parte, no sé qué dirá Alejandro Padilla, pero es más la variedad mexicana la que tenemos más presente. Los doblajes españoles no llegan tanto, se quedan más en Europa, diría yo, ¿no? Por eso le dijeron Castilla, que se ofendieron, pero en todos los periódicos, pero realmente son como producciones así que están muy... Entonces yo diría mucho en audiovisual y los géneros actuales, que son series, ¿no? Hay series excelentes en Netflix y en todos los canales abiertos. Las canciones para la parte prosódica son realmente, ya lo sabíamos, intuitivamente ya lo sabíamos, lo hacíamos, pero realmente, o sea, un poco la repetición, y yo creo que la profesora Maristela está por ahí, ella está desarrollando un proyecto de didactización de la entonación, y una de las cosas que dice en sus trabajos es la importancia de la sistematización, ¿no? De la exposición sistemática. A veces ver una curva ayuda a mostrar, si el profesor sabe leerla y explicarla, ayuda a mostrar y que la persona tenga conciencia de dónde está la realización. En el caso de las reducciones vocálicas y las nasalizaciones es muy claro cuando uno hace con el PRAC, por ejemplo, pone una grabación y pone la grabación de una aprendiz, ¿no? Y compara, por ejemplo, dónde está el segmento nasal, que ahí aparece una vocal totalmente que no se sabe muy bien dónde está el timbre, pero la parte del segmento nasal desaparece, no se ve, mientras que estos cantantes, por ejemplo, cantan cantan en ne, ¿no? Como en el canto gregoriano, mientras que aquí cantan en i y no en en fin, algo así. Entonces, canciones, músicas y todo lo que... Las horas de clase no son suficientes realmente, eso es un tema que es evidente, y ahí realmente, pero hoy día hay muchas formas de... Y yo, sin recursos, lo que aprendí de variación de español fue con películas, buscando películas, no películas así, buscar una película de Guatemala, por ejemplo, era La Jaula de Oro, terrible película sobre inmigración de niños hacia... En fin, hay películas espantosas, pero que nos remiten a la realidad, y entonces vocean aquí, entonces aquí hay yeísmo, o aquí hay, por ejemplo, este chico René García, ¿no? Con toda la exposición mediática que tiene, y cómo presenta su variedad de Puerto Rico, ¿no? Todas las realizaciones que hace. En fin, es muy por multimedia, ¿no? Multimedios. Gracias, Nuria, por la pregunta y por la invitación. Muchísimas gracias a ti por tu respuesta y tu conferencia excelente. No me voy a cansar de decirlo. Gracias, de verdad. Gracias, Nuria. Y Leticia, tenemos aquí una pregunta de una otra persona también llamada Leticia. Primeramente te saluda por lo genial de tu conferencia y dice lo siguiente: profe, ¿podrías hacer un comentario sobre cómo las políticas lingüísticas
actúan sobre la enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera en cuanto a la variedad que el alumno asume? Una pregunta difícil y complicada. Muchas gracias a la persona que la hizo por ponerme en esta situación. En fin, de la risa forma parte, ¿no?, del procesamiento, buscando información, a ver de dónde uno saca para contestar. Sí, hay políticas lingüísticas, es muy general, depende de la política de quién, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, en Brasil tenemos una política de Estado, una no política que equivale a una política también, ¿no? O sea, a partir del momento que no se toman decisiones, eso se deja correr de alguna forma, y entonces alguien dice que no puede escuchar, Alejandra Padilla dice que no puede escuchar. En fin, entonces tenemos las políticas del Estado nuestro, nacional, de nuestro Estado nacional. Después, básicamente, yo creo que tenemos las políticas oficiales del Estado español, que son desde el siglo XIX, son políticas muy claras, ¿no? Entonces, realmente la gran mayoría del material al que estamos expuestos, gráfico, de didactización o de sistematización, son materiales que se hacen en España, y eso hace que sea, claro, que uno tiene un material listo, va y lo usa, o sea, entonces, independiente de dónde sea el profesor, va a usar ese material. Entonces, estamos expuestos a esa sistematización fuerte, que es una política de Estado, es una política económica española, de la que ya se habló y se habla y se tiene que seguir hablando mucho. Después tenemos el lugar de México, que es una incógnita, hablando con la profesora Leonor Orozco, que es una amiga mía de la UNAM, foneticista y sociolingüista también, me dijo, sí, nosotros tenemos una variedad dominante oculta, o sea, yo tampoco, a mí me costó darme cuenta que la variedad dominante en toda América, la que se considera más bonita por todos los países, la que se acepta más, es la mexicana, la fuerza que tiene incluso en un Oscar, en la que se hace una presentación con doble versión para atender al público latino de Estados Unidos, que quiere su versión y no quiere, tiene rechazo a la versión española. Entonces, como una política, ¿no? También, entonces, tenemos México y Estados Unidos con una política de mercado audiovisual que nos entra por los poros, queramos o no, incluso en variedades como que ya tuvieron bastante prestigio fónico, vamos a decir así, como la variedad argentina. Y ustedes, si van a Buenos Aires hoy, los niños cantan canciones en karaoke, cantan canciones con la botella, la estrella, y o sea, es más fuerte. Y hay películas también, yo vi películas argentinas en las que había un hombre desempleado que tiene que practicar el acento mexicano para conseguir trabajo en El Tío, se llama Mi Tío, algo así la película. También son siempre películas de bajo, no son de grande circulación, son esas las películas que me parece que hay que buscar, porque ahí es donde se muestra variación sin estar demasiado pasteurizado, así, ¿no? Vamos a decir así. Y si no, nos dejamos tomar por la gran masa de producción audiovisual norteamericana, que es mexicana y estadounidense. Entonces, esto tiene una fuerza también en nuestras representaciones de lengua y en lo que queremos y deseamos para la lengua, que no se puede ignorar, ¿no? Y no sé, sobre políticas lingüísticas, lo que más se me ocurre es eso, pensar en el papel de España y de México y Estados Unidos en la promoción de una variedad que no lo hacen para promocionar una variedad, en realidad lo hacen para promocionar productos, pero esos productos tienen tanta circulación en Brasil y en todos los demás países que acaba siendo la variedad. La profesora Maristela, también la Federal Rural, cuando le pregunta a los alumnos, muy bien, vamos a trabajar en pronunciación, ¿qué quieren aprender? ¿Qué variedad quieren practicar? Y ahí siempre sale España y México, o sea, raramente salen otras, porque son realmente, una es la variedad descriptiva, aunque no se quiera normativa, pero en fin, la que se presenta descrita, y la otra es la que se presenta en los productos que se consumen, ¿no? O sea, en fin, y ahí
yo no sé, más o menos eso era lo que... Y ahí yo creo que dentro de eso realmente condiciona incluso la cantidad de material que uno encuentra en Internet cuando quiere preparar una clase. Lo que más se encuentra es mexicano, o sea, fónico mexicano y español. Los demás, si uno quiere, tiene que realmente buscar, ¿no? Alejandra ya está. Ve y escucha. Ya, creo que era eso. No sé si quedó muy clara la respuesta, Alexis. Si la chica está satisfecha, ¿no? Vale. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna pregunta a Leticia? ¿Algún comentario? Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, nuestra variedad dominante oculta. Perdón, pero me perdí un poquito porque algo pasó. Leti, muchísimas gracias, estuvo estupendo. Ajá, me encantó y me pusiste a pensar porque yo nací en Ciudad de México. No sé cómo lo digo, pero nací en Ciudad de México. Pero sí, muchas veces es común que algunos compatriotas del centro, yo hablo de la ciudad, llegan a decir ciudad. Eso es muy común. Al final. Ajá. Y lexicalizado en algunas palabras también, como ciudad, por ejemplo, de Ciudad de México, ¿no? Exacto, cuando decimos nada más ciudad, ciudad, ajá, pero Ciudad de México, pues lo alargamos, ¿no? Y también me quedé con la idea de que dijiste cómo era visto, si era bien visto o era mal visto el acento extranjero, en este caso el acento brasileño, y lo digo con mucha convicción, amamos ese acento, ¿eh? Entonces, nos acoplamos muy bien, no vemos, en general, el acento extranjero no lo vemos mal. Ajá. En algunos lugares tal vez puede ser, en algunos países puede ser mal visto, pero específicamente aquí en México creo que no. Si nosotros escuchamos un acento extranjero, nosotros como nativos del español ponemos más atención para poder entender, para poder ayudar. Pero eso era lo que quería comentarte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ¿alguien más? Si no, una vez más te lo agradezco, Leticia. Creo que estamos todos de acuerdo que ha sido una excelente conferencia, ¿sí? Y una vez más también le pido perdón a todos porque a causa de lo que pasó al inicio, nosotros no tenemos tanta, ¿cómo puedo decir? Todavía tenemos mucha dificultad con eso de la red y vale, es un momento muy difícil para todos, creo, ¿sí? Bueno, mañana seguimos con los minicursos. Yo creo que eso no va a pasar con los minicursos porque como tenemos una variedad más grande, entonces creo que no tenemos tantas personas en un mismo local, ¿vale? Para el miércoles, nosotros vamos a ver mañana si hay algún problema con las conferencias, las palestras del miércoles, y en caso de que haya algún problema, nosotros enviamos correos con los nuevos enlaces para las conferencias del miércoles, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches y hasta mañana para los que van a seguir con nosotros en el Congreso. Leticia, un abrazo, Alejandra y a todos los demás. Obrigada, Alex. Obrigada mesmo, tá, querido? Tchau. Muito obrigado, Letícia, também. Foi maravilhoso contar com você. Tchau. Tchau, tchau.